porque se utiliza o se aplica en la refinación del petróleo. Como vuelvo a repetir, satura los dobles enlaces a enlace simple y eso hace que se eliminen otros elementos indeseables como el oxígeno, el nitrógeno, los halógenos y particularmente el azufre. La hidrogenación del nitrógeno produce amoníaco. Por lo general se usa gas hidrógeno o agentes reductores como el borohidruro de sodio que nos permite a nosotros obtener una reacción como esa. Una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno nos da el famoso amoníaco. El otro término sería la deshidrogenación, que es lo contrario a la hidrogenación. Acá lo que hacemos es remover los hidrógenos de los compuestos orgánicos para hacer la conversión del etano en etileno o en eteno, tal cual sería acá. De etano pasa a eteno o etileno con la molécula de agua que le hemos quitado. Entonces, eso es una aplicación que se da en la deshidrogenación de las grasas en aceite que cambian el material de sólido a líquido. Por ejemplo, acá tiene un aceite de graso insaturado en fase líquida, ¿no? Le adicionamos una molécula de hidrógeno y nos da un ácido graso saturado, ¿no? En fase sólida. En la polimerización, sí, eso sí, acá las reacciones se desarrollan cuando tenemos unidades pequeñas que se llaman monómeros, que tienen una capacidad reactiva para hundirse uno tras otro y formar cadenas largas. Como por ejemplo, si acá es el monómero, que es un propileno, nos va a dar el polipropileno. Si este es un estireno, nos va a dar el poliestireno. Si este es un cloruro de vinilo, esto nos va a dar el policloruro de vinilo, o más conocido como PVC. Entonces, la polimerización de los monómeros se puede llevar a cabo en estado líquido o en estado gaseoso. El monómero y el activador son mezclados en un reactor, luego son calentados o enfriados. Entonces, la mayoría de las reacciones de polimerización son exotérmicas, por lo que se hace necesario retirar el calor. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, que existen polímeros que son naturales, ¿no? Por ejemplo, el caucho, la celulosa, el nylon, el almidón, perdón, el caucho, la celulosa, el almidón y la proteína. Y el ADN son polímeros que se presentan en forma natural. En cambio, el nylon, el poliéster, el teflón, el policarbonato y otros polímeros, estos sí son sintéticos, porque han sido obtenidos de manera artificial, ¿no? Entonces ahí lo tienen ustedes, esa posibilidad. En la hidrólisis y la deshidratación, acá lo que se busca es que en las reacciones de hidrólisis se agregue agua y eso produce una serie de reacciones, entre ellas serían las reacciones de deshidratación, ¿no? Por ejemplo, con frecuencia, cuando hablamos de lo que es una hidrólisis, produce un rompimiento de las moléculas más grandes en moléculas mucho más pequeñas. Por ejemplo, la hidrólisis del almidón produce glucosa. Y esta es una reacción importante porque tiene una biodegradación, ¿no? Entonces ahí lo tienen ustedes, por ejemplo, una figura de la hidrólisis de la sacarosa y acá abajo la hidrólisis de un triglicérido. Entonces, acá, miren, esa es una figura que representa la formación de una proteína, ¿no? Esta es la formación a partir de aminoácidos, ¿no? Con la consiguiente pérdida de una molécula de agua por cada unión de dos aminoácidos. Acá se unen dos aminoácidos y se pierde una molécula de agua, ¿no? Entonces, el grupo hidroxilo lo proporciona el radical COH, que es el ion de un aminoácido, y los iones protonio se desprenden del grupo amino, que es el otro aminoácido, produciendo un primer aminoácido y el segundo aminoácido para poder lograr unirse y obtener la proteína correspondiente. Cuando hablamos de la hidrogenación y otras reacciones de sustitución, los halógenos tienen un fuerte poder de atracción, ¿no? Por eso es que se utilizan acá, miren, el bromo y el hidruro de bromo, ¿no? O bromuro de hidrógeno.
¿no? Porque tienen una fuerte poder de atracción. Generalmente se agrega cloro y se agrega flúor a los hidrocarburos para afinar sus propiedades físico-químicas, ¿no? Entonces, por lo general son bastante resistentes a la degradación química y biológica, por lo que esta resistencia a la degradación los hace ser muy útiles. Por ejemplo, el PVC, que es el polivinilo de cloruro, es bastante usado como material en las tuberías subterráneas, porque tienen mucho más peso, son más duraderas. Sin embargo, una cosa conlleva a la otra, que es que son duraderas y son difíciles de poderse erosionar. Cuando dejan de usarse, van a subsistir durante largo tiempo en el ambiente. Acá se puede observar, si te dan cuenta ustedes, la figura tiene dos reacciones de halogenación, en donde en la primera introducimos el bromo, que se introduce en la estructura del hidrocarburo. Entonces se utiliza el gas en estado, el bromo en estado gaseoso, y en el B se utiliza el hidruro no metálico para una reacción llamada de hidrohalogenación. En la parte de lo que es la isomerización, acá los isómeros con compuestos químicos, como por ejemplo, van a tener algunas fórmulas, van a estar completamente idénticas, ¿cierto? Pero lo único que varía va a ser su disposición espacial cuando estos se tienen que desarrollar en los medios reactivos, permitiendo de que, debido a que tienen ciertos cambios posicionales en el espacio, van a generar diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, la glucosa que está acá y la fructosa, ¿no? Son hidratos de carbono simple, el C6H12O6, pero la fructosa, que es esta, es mucho más dulce que la glucosa. Entonces, la conversión de glucosa a fructosa produce un gran sentido de comercialización a efecto de incrementar las ganancias. El otro aspecto que habría que tomar en cuenta es la diferenciación que existe desde el punto de vista aplicativo y funcional cuando hablamos del N-octano y el isoctano, ¿no? Los alcanos van a tener una forma molecular de C8H18, pero actúan muy diferentemente en los motores automotrices. Un sedán funcionará como un automóvil de carrera con el isoctano, ¿cierto? Pero va a probar detonaciones con el N-octano. Entonces, dependiendo que a pesar que tienen la misma forma molecular, igual tienen diferentes tipos de propiedades. Acá sería la apertura o el cierre de anillos. Lo que hacemos es romper el anillo cíclico, el anillo aromático, para agregarle una molécula de nitrógeno. Y así es como se estudió para lograr el TNT, ¿no? En el caso de las fermentaciones, esas son procesos industriales bastante ampliamente utilizados, que también pueden ser empleados bajo dos formas, el estado fermentativo o el estado no fermentativo. Entonces, la fermentación bajo condiciones controladas se puede dividir en cuatro grandes grupos, ¿no? Que es la oxidación, por ejemplo, cuando pasa el alcohol a ácido acético, cuando la sacarosa va a ácido acético y la dextrosa a ácido glucónico. En el proceso de reducción, de aldehído van a alcoholes y de azufre a ácido sulfídrico. En la hidrólisis, por ejemplo, el almidón a glucosa y fructosa. Así es como se divide en los procesos fermentativos. Y la esterificación, producción de hexosa fosfatada a partir de hexano y ácido fosfórico. Bien, ahora sí hablemos de la fermentación, un proceso industrial que involucra un cierto número de microorganismos que tienen una actividad, ¿no?, profesa, que actúa sobre un sustrato con la obtención de producir o convertir a productos útiles para el hombre. En algunos casos pueden ser microorganismos, en otros casos solamente pueden ser enzimas, pero los enzimas van de pesos moleculares de 15.000 a casi 1.000.000 y reciben nombre de acuerdo a la reacción en la que intervienen. Entonces, cuando hablamos ya de microorganismos,
son los netamente usados en los procesos fermentativos, como esto pueden ser hongos, levaduras, algas y bacterias. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, miren la sacarosa con el agua, se convierte en glucosa y fructosa, ¿no? Ya casi va más allá de esto, ¿cierto? Que es la glucosa y lo convierte en etanol. En el caso de la esterificación, una variedad de solventes, monómeros, perfumes y explosivos se obtienen a partir de estos ésteres de ácido nítrico. La obtención de estos ésteres se dan por una reacción relativamente simple, en la cual un alcohol y un ácido mezclados y calentados son reaccionados con la presencia de un catalizador. Ustedes ven en la figura la reacción de esterificación de ácido graso de un alcohol, que es la glicerina, para formar un éster de ácido graso. O sea, acá lo que se hace es generar, producir y desarrollar una pérdida de moléculas de agua por cada unión del grupo, ¿no? El grupo ácido y un grupo hidroxilo. Entonces, eso es lo que implicaría para los efectos de dejar claro qué es lo que es más conveniente para los procesos industriales. En el caso de la nitración, como su mismo nombre lo dice, es la inserción del grupo nitro en la estructura del cuerpo orgánico, es decir, en el anillo bencénico. Esa se tiene que romper para adicionar el ion nitro y poder volver de nuevo hacia donde podía verse de ser un grado no reactivo a un grado reactivo completamente mortal. Entonces, por medio de la reacción de nitración se puede convertir una parafina no reactiva en una sustancia reactiva. Pero en este caso, en este proceso, se usan agentes oxidantes como el ácido nítrico y ácido de nitrógeno, por lo que la nitración siempre se acompaña de reacciones de oxidación. Acá tienen la sulfonación, reacción en que nosotros hacemos uso del grupo sulfónico que se adhiere a la estructura de un compuesto orgánico. Por ejemplo, el compuesto aromático sulfónico, ¿no? Y por último sería la combustión. Acá en la combustión, hemos dicho por el oxígeno, y el oxígeno lo está proveyendo el aire para que se pueda producir una combustión total, una combustión parcial, liberando CO2, que es una energía en forma de calor, y la neutralización, que es la reacción entre un ácido y una base, para formar agua y una sal. Y ahí quedaría tal cual. Bien, ya tenemos una idea clara cuáles serían los procesos unitarios a través de los cuales ustedes pueden permitirse lograr este aspecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien, veamos entonces a los reactores químicos. Bien, hablar de reactores químicos es hablar de una universalización de una parte de un proceso industrial. Por eso es que a estos dispositivos o estos envases o estos colectores pueden tener los colores que se estimen convenientes, las formas y tamaños que van a ser determinados por el tipo de reacción química que van a desarrollar. Entonces, un reactor químico es un tanque, es un dispositivo, es un depósito donde ocurre un cambio en la composición debido a una reacción química. Por lo tanto, es cualquier recipiente donde ocurra una reacción química. Ese es en general, en conclusión, lo que sería un reactor. El reactor es homogéneo porque todos los reactantes, ¿no? Todos los habidos y por haber, están todos en una misma fase. Por ejemplo, se le está pidiendo que alguno de los que van a determinar esas cosas pueden hacer que exista la posibilidad de que se puedan citar, por ejemplo, una serie de reactores gigantescos, ¿no? Que es empleado en la industria de petróleo para el cargueo catalítico, los hornos altos en la fabricación de hierro, los estanques de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales, los tanques de polimerización para los plásticos, las pinturas y las fibras, y las tinajas
farmacéuticas para producción de aspirina, de penicilina o las jarras de fermentación. Ahí tienen ustedes el reactor químico, es el dispositivo donde ocurre el cambio, ¿no? Entonces, ahí van a ver ustedes lo que es capaz de hacer un reactor. Para poder entender mejor, nosotros necesitamos conocer la cinética, es decir, el mecanismo que me produce y me permite a mí tratar de entender cómo es que se desarrolla el cambio o la conversión a través del tipo de cinética, si es de primero, segundo o de tercer orden. Entonces, eso tiene que ver con el modelo de contacto, que va a tener diferentes tipos de formas, siempre y cuando hay una entrada y una salida. Tanto la cinética como el modelo tienen que ver con la ecuación de rendimiento, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos tipos sencillos de reactores. Este es un reactor intermitente, este es un reactor de flujo en pistón y este es un reactor de mezcla completa, porque permite concentrar los valores dados en términos medios, de tal forma de que la concentración que pueda tener este tanque es la misma a lo largo y ancho del mismo, ¿no? A su vez, como hablamos nosotros de rendimiento, hablamos de grado de conversión. Significa que yo puedo tener un rendimiento de 80%. Por lo tanto, solamente tengo 80% de conversión. Y el otro 20%, pues lo tengo que derivar para volver de nuevo a que reaccione. Y así no pierdo nada, ningún producto se pierde para nada. Acá el reactor intermitente, el primer reactor que habíamos visto, es un reactor que está bien mezclado y cuya composición se mantiene uniforme a cada instante. Este es usado muy a menudo en investigaciones cinéticas dentro del laboratorio y también en operaciones industriales. Trabaja en estado no estacionario y se puede emplear en pequeñas reacciones o pruebas piloto. Lo que sí no tiene son entradas ni salidas, solamente tiene acumulación o desaparición, por lo tanto no hay flujo. Estos de acá se aplican para producciones a pequeña escala, para la producción de la farmacéutica, para los procesos de fermentación, para los procesos complicados de productos sólidos, ¿no? Para reacciones en fase líquida que requieren largos tiempos de reacción y para producir pequeñas cantidades de producto. El reactor de flujo en pistón, como ustedes lo verán, es un tubo donde, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que ingresa acá una concentración inicial, un flujo molar inicial y una composición inicial. Y por acá sale el componente a una composición determinada y el XA a otra composición determinada. Y cada uno de ellos pues va a tener la posibilidad de poder decir que la concentración en este punto no se puede mezclar con la composición que está más adelante. No, es imposible hacerlo en esa forma. Entonces siempre el fluido va a circular con un perfil plano de baja velocidad, ¿no? En una fila únicamente donde no te permite ni adelantarte ni atrasarte. Se aplica para sistemas reactivos que sean gases y vapores, cuando se desea una producción grande en forma continua, para reacciones exotérmicas o endotérmicas. Cuando están empacadas con la partícula de catalizador, actúan como reactores del hecho fijo, ¿no? Bien. Y por último, tenemos acá el reactor de flujo de mezcla completa o de flujo mezclado en estado estacionario. Este es un reactor que está bien mezclado, por lo tanto su composición es la misma en cualquier parte del reactor. Y este corresponde a una práctica en donde los tanques son reales, tanques agitados y tanques con una gran recirculación. Bien, esto se utiliza para bajos costos de operación, tienen una sola temperatura, se usa solo para reactantes líquidos en fase líquida y se aplica cuando se desea operar en forma continua y para reacciones ligeramente endotérmicas o exotérmicas. Bien, preguntas hasta acá. Ya tienen una idea clara qué significa qué es un reactor y cuáles son los tipos de reactores más comunes. ¿No? Y nos quedaría esta última. Nos va a quedar esta.
Bien. Me da un minuto, por favor. Muy bien. Entonces ahora vayamos a la parte de los diagramas de flujo en los procesos industriales. Acá vamos a enfocarlo, esta última exposición, tomando en cuenta el sentido o la afinidad o el sentido de orientación o de pertinencia que debe tener el ingeniero industrial en los procesos industriales, ¿correcto? Empezamos. Cuando hablamos nosotros de los procesos químicos, son aquellos que permiten la transformación de una materia prima en productos útiles. Perdón, un momento, por favor. Permítanme que una llamada urgente. Muy bien. Entonces, estamos acá, ¿no? Entonces, decíamos que los procesos químicos permiten transformar la materia prima en productos útiles, que van a generar beneficios para los dueños de las empresas, pues, y a la vez van a ser factibles porque van a ser de consumo para el público en general, ¿no? Estos productos se emplean como bienes de consumo o como productos intermedios para que se puedan producir modificaciones en sus propiedades químicas o sus propiedades físicas y que sean como partes terminales en la producción de un producto que sea competitivo en el mercado. Aproximadamente una cuarta parte de la producción total de las sustancias químicas se utiliza en la manufactura de otras, de modo que la industria química es la mejor cliente de sí misma, ¿no? Un proceso industrial, técnicamente hablando, es el término en el que se agrupan una serie de transformaciones físicas, químicas y biológicas, que es actualmente como se define, económicamente rentables, realizadas a unas materias primas, cuyo objetivo es convertirlas en productos requeridos para el mercado, tomando en cuenta el subproducto, que generalmente en algunos casos es el producto deseado, en otros casos no lo es, y por el simple hecho, pues merma esa condición, ¿no? Bien. Ahora, este es el diagrama de un proceso cualquiera. Si ustedes ven acá, este es un proceso industrial. Acá ingresa la materia prima y acá sale el producto principal y los subproductos. Pero acá le agregamos un término que se llama energía desperdiciada y le aunamos a los desechos sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, la energía que ha sido desperdiciada tiene que volver a ser recuperada
y los materiales que no han sido utilizados porque ha habido una baja en el rendimiento o en la conversión, tienen que volver a recircularse para ser utilizados. Entonces, el término que ustedes van a darle a la parte de su proceso industrial, el, el trabajo final de curso, implicaría que ustedes deberían tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Por eso hay una práctica calificada número 13 que se ha vuelto a colocar para que ustedes hagan una nueva presentación de esa condición. ¿Bien? Las profesiones que están relacionadas con la elaboración de productos químicos deben entrar en una visión global, como sería una industria procesadora, pero siempre y cuando tenga la parte de la situación actual que sea útil para su mejor entender. En este caso, la industria química es la única que podría generalizarse para caracterizar cambios rápidos en los métodos que respondan a la parte de lo que significa la innovación, las nuevas propuestas, los nuevos cambios que van a generarse y que no se van a quedar para producir una gran cantidad de beneficio, tanto desde el punto de vista de costo de fabricación, de costo de operación, o en mejor de los casos en costos de energía. Bien, esto ya lo saben, las operaciones unitarias. Acá, por ejemplo, ustedes pueden utilizarlo, entender o desarrollar las operaciones unitarias, pero tomando en cuenta los procedimientos matemáticos computacionales rigurosos, que me permite hacer a mí modelamientos y simulación de una planta automatizada, sin consumo de ningún tipo de energía, de material, nada, solamente por el uso de software de modelamiento y simulación y control de procesos. Bien, entonces el objetivo principal cuando yo tengo que diseñar un proceso cualquiera es yo debo eliminar y prácticamente dejarlo a cero lo que implican los productos secundarios, lógicamente los que desfavorecen el costo, ¿no? Y reducir los productos de desecho a un mínimo. Es decir, lo ideal que es que una planta de proceso tenga residuo cero, ¿no? Entonces, en ese contexto, las industrias químicas deben ser bien económicas. Para eso se debe utilizar la conversión, que es la fracción de la materia prima en un producto o en su producto determinado. Entonces, eso tiene que ver con el rendimiento y el rendimiento tiene que ver con una parte de cuánto hemos separado, cuánto hemos perfilado, cuánto lo hemos purificado y en base a eso, cuánto es lo que se vuelve para que vuelva a ser reactante. Entonces, todo el proceso se torna cerrado y sigue, y sigue, y sigue, y se sigue devolviendo y se sigue produciendo, se sigue devolviendo y se sigue produciendo, de tal manera que no estamos sacando nada hacia el ambiente. Eso sería la parte más importante de esto. Bien, ¿qué clases de procesos tenemos, por ejemplo? Los primeros procesos químicos se hicieron de manera intermitente, incluso hasta la fecha se siguen haciendo. Casi sin excepción, los procesos continuos que requieren para actualmente, pues utilizan bastante equipo, pero en la actualidad ya se está hablando de integración de procesos, que implicaría de que, por ejemplo, un reactor pueda tener a la vez, sea capaz de producir alguna eliminación de una cantidad de agua, aumentar, purificarlo, entonces se hace menos costosos los costos de producción de un producto determinado. Entonces, los procesos continuos sí requieren de controles más rápidos de flujo y de condiciones. Por lo tanto, el control automático adquiere protagonismo, ¿no? Dentro de en ese interín de ideas. Entonces, para el mercado aumenta siempre y cuando el proceso se mantenga de manera continua. Eso va a hacer que podamos tener vamos a ver reducción de costos por cada unidad de producción, pero a veces el cambio no lo es tanto, porque por ejemplo yo puedo tener plantas automatizadas que están en continuo, pero dentro de ellos vamos a tener procesos intermitentes, ¿no? Y esos procesos son los que retrasan o simplemente ponen un time the line donde ustedes van a obtener tiempos muertos, ¿no? Entonces, eso es algo que también entra en función dentro de los procesos industriales.
Los procesos también se clasifican según el tipo de material, ¿no? Procesamiento de fluidos, ¿no? Por ejemplo, si es que el fluido va a ser sólido, va a ser líquido, va a ser gaseoso, dependiendo de cómo es que se van a tratar. Entonces, desde el punto de vista, ustedes van a tener una serie de procesos industriales que los pongo a consideración. Industria de productos químicos del carbón, de gases combustibles, gases industriales, carbón industrial, la industria de la construcción, del vidrio, el carbonato de sodio, soda cáustica y cloro, la industria electrotérmica, la del fósforo, del potasio, del nitrógeno, del ácido clorhídrico, de químicos, productos químicos inorgánicos diversos, la industria nuclear, la de los explosivos, la industria de los productos fotográficos, por ejemplo, la industria alimenticia, la industria alimentaria, la industria agroquímica, los aceites, las grasas, los jabones, el azúcar, la fermentación, la madera, la pulpa, el plástico, etcétera. Seguimos ahí en la industria de hule, refinación de petróleo, productos petroquímicos, productos intermedios, por ejemplo, los colorantes, la industria farmacéutica, la minería por ejemplo, productos del caucho y los productos que ustedes también van a tomar en cuenta, que serían los productos metálicos y los metalúrgicos, ¿no? Entonces, toda esa serie de industrias son las que ustedes pudieron haber tomado en cuenta para efecto de hacer trabajo final de curso. Pero para hacer eso, yo quiero presentar un proyecto. El proyecto no se presenta sabiendo que lo va a hacer, puedo tener un producto altamente puro, pero con un costo altísimo que no se vuelve competitivo en el mercado. Entonces, ¿qué hago? Empiezo primero con una planta piloto, que son escalas reducidas, donde el material que se usa es el mismo que tiene una planta comercial, de tal manera de que podamos delimitar o minimizar los errores mínimos y obtener ganancias grandes. ¿Por qué? Porque vamos a poder lograr ensayos experimentales, cambios operacionales, y eso no me va a implicar mucho costo, porque como trabajo con pequeñas cantidades, siempre y cuando la planta piloto tenga la semejanza geométrica, cinemática y cinética de todo el proceso, pues no va a producirse cambios. Entonces, con eso yo puedo hacer, a su vez, si no es de manera experimental, lo puedo hacer de manera computacional. Entonces, en algunos casos yo puedo calcular y hacer un modelamiento computacional de tal manera que también pueda obtener el desarrollo de un producto de manera a través de un software, que es el modelamiento, es la simulación y el control de un proceso determinado. Entonces, dependiendo de cómo es que ustedes van a trabajar, si es así, pues es poco difícil que yo pueda tener capacidades de errores en los modelos computacionales, porque el, el incremento es de 1 por 10 a la menos 6, o sea, 0,00001. Y yo puedo tener una data computacional de más de 1 millón de datos, que es lo que no puedo hacer con la parte experimental. En la parte experimental sí, trabajo con experimentos, pero como tengo una base de datos limitada, entonces necesito utilizar los análisis estadísticos para minimizar los costos. Entonces acá los procesos químicos automatizados son los que más comunes se están dando dentro de esta modernidad. Entonces, dependiendo de qué tipo de instrumento es el que tú vas a registrar tu variable de proceso, entonces vamos a tener diferentes tipos de instrumentos que pueden ser de manera digital o de manera analógica. Ahora, dependiendo si la planta está automatizada, eso implica un alto costo de inversión, pero a la vez la minimización de los errores de control de las variables de proceso y de control de los tiempos, ¿no? Se van a minimizar porque a través de eso voy a dejar de contratar a personas porque el costo de mano de obra se ha incrementado tremendamente y mucho más la supervisión. Por lo tanto, no se puede confiar en una amplitud en la capacidad del ser humano, ¿no? Entonces, normalmente existen dichos dos tipos de instrumentos, los analógicos y los digitales. Los analógicos son los que utilizan los termómetros, son el termómetro
medidor de presión de Bourdon, y los otros serían los digitales que utilizan el transductor, y el transductor no es más que un puente de Wilson. Ahora, la computadora monitorea y regula la salida de cualquier tipo de dispositivo de acuerdo con un programa establecido. Eso lo van a ver el día de mañana en la práctica, que van a ver la práctica de evaporación a través de manera manual o de manera PC, ¿no? Dependiendo de en qué punto lo van a determinar. Ahora, para el caso de los instrumentos digitales, sí hay muchos dispositivos que siguen siendo deseables, pero en el caso de la PC, esta puede monitorear. Yo puedo, a través de la PC, puedo monitorear, puedo hacer el control de la bomba y puedo aumentar, puedo disminuir el flujo, puedo aumentar o puedo disminuir a través de la válvula que controla el vapor de agua, que controla la presión. Yo puedo saber cuánto más, cuánto menos puede ingresar de vapor de agua a la planta. Entonces, dependiendo del tipo de instrumento que voy a usar, estos pueden ser costosos o pueden ser lentos, pueden ser rápidos, o dependiendo del tipo de muestreo que quiera hacer, y eso está supeditado a la alta incertidumbre que se pueda desarrollar. Entonces, hay métodos analíticos que son muy rápidos, que son confiables, que son sensibles, pero también otros que son mucho más sofisticados. Pero el que sean sofisticados implicaría que los costos van a aumentar tremendamente, porque los equipos, un cromatógrafo, por ejemplo, un HPLC, cuestan alrededor de $150,000, entonces dependiendo del grado de confiabilidad que tenga, ¿no? Entonces eso está supeditado a que podamos tener resultados dados. Ahora, en el entorno económico de los procesos químicos, ustedes van a tener que decidir de acuerdo a los costos de beneficio o de acuerdo a los costos que implicaría. Costos fijos, costo de producción, ¿no? Costo de mantenimiento. Entonces los ingenieros son los que siempre son los que deciden qué es la más opción o qué es lo que se puede optar tomando en cuenta los cambios económicos que puedan afectar al producto determinado. Entonces un ingeniero debe ser un jefe y a la vez entrar en contacto con el público consumidor de un mejor producto o de un servicio más eficiente, pero al más bajo costo. Los análisis convencionales son costosos, lentos y dependen de métodos de muestreo de alta incertidumbre. Quiere decir eso, que casi todo experimentación hecha por humanos, lógicamente vamos a tener un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque viene el sesgamiento del investigador. Yo puedo ser juez y puedo ser parte a la vez de una experimentación en mi planta piloto, ¿no? Pero yo tomo la data y yo mismo la analizo, y eso no es dable. Yo puedo tomar una data, obtener una data, pero el análisis lo hace otra persona, para que se vea el sentido de equidad, ¿no? Y de ética. Entonces, ahora la energía es uno de los gastos más importantes en las plantas químicas. Pues estos tienen que ahora ser reducidos porque dentro de los métodos de procesamiento. ¿Por qué? Porque si yo busco nuevas tecnologías de separación o nuevos métodos de separación que son innovadores, significa que son mucho más beneficiosos para los costos y para los consumos, tanto de energía como de insumos o de productos intermedios. Entonces, me van a producir un mayor rendimiento dentro del proceso, por lo tanto, me va a bajar los costos, pero me va a incrementar la ganancia. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en una planta de procesos químicos, si está automatizado, voy a tener ahorro de mano de obra, que va a implicar el uso de controladores automáticos del proceso y la optimización de los recursos, ¿no? Entonces, los procesos manuales han demostrado hace muchos años ser lentos y costosos, porque están manejados por el hombre mismo, ¿no? Entonces no estamos sesgando ni sectorizando a la mano de obra del ser humano, sino estamos buscando el lado de ver la parte de qué es lo que produce menos costo, con el menor grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a tomar en cuenta cómo es que yo lo puedo presentar un producto envasado y cómo es que lo debo transportar. Los transporto de esa manera o de esta otra manera que haga que los costos se minimicen, ¿no? Entonces, si ustedes son personal de venta, si ustedes son en el área de marketing,
pues ustedes no pueden convencer a un cliente a que les compre si ustedes no conocen el proceso. Entonces, el trasfondo de esto va en que puedes tú conocer muy bien, puedes ser muy excelente, puedes ser muy palabrero, pero si a la corta, a la larga, no conoces el proceso, no tendrías en qué fundamentarte para poder contraponer todas las opciones o todas las posibilidades de preguntas que te puedan hacer. Entonces, esa es quizá la parte más importante para ustedes, dependiendo dónde se encuentren, en qué área se estén desarrollando, ¿cierto? Entonces, el gerente de una planta lo primero que tiene que hacer es que se trabaje de una manera tal que haya seguridad, hay un buen ambiente laboral y que el producto sea aceptado en el mercado, siempre y cuando tenga las utilidades que correspondan a la propuesta dada por los, por los, por los inversores, ¿no? Entonces, todo eso, tome en cuenta que no puede haber un desempeño excelente si no se tiene una moral. La moral es como la libertad. Se requiere trabajo constante para preservarla y merecerla. Así, el éxito de un proceso tiene que lograr la eficiencia tanto en el proceso productivo como en la parte externa de la producción. Miren, he leído textualmente tal cual está el último párrafo, para su interpretación. Entonces, si yo quisiera aumentar las ganancias en tiempos posteriores, debo hacer investigaciones. Entonces, toda planta de proceso debe tener su área de investigación, que me va a permitir a mí, al principio, hacer apreciaciones, después propuestas de innovaciones, después propuestas de cambio y después propuestas de nuevas estrategias, nuevos procesos. Y eso se le llama patente, ¿no? Entonces, una patente implicaría, dependiendo de quién te dio el contrato, o es la empresa misma o eres tú. Tranquilamente te pueden dar, dependiendo de cuánto es lo que vas a dejar lo que la empresa deje de gastar. Si va a gastar $30,000 mensuales en un año, tú pedirías que te paguen por esa patente, lo que puede corresponder a 5 años, ¿no? Entonces, eso es la parte más importante que se tendría para efecto de que pueda tener yo en el mercado un producto que sea completamente positivo, competitivo, es decir, que esté posicionado dentro del mercado del consumo. Entonces, en lugar, para el caso de si yo tuviera que medir, por ejemplo, condiciones operacionales, es temperatura, presión, los ingenieros deben tratar de ajustar dichas variables de modo que puedas tener siempre, siempre una producción satisfactoria. Ahora, la generación de ustedes es estudiar y mejorar las plantas y estas deben entenderse como sistemas complejos e interactuantes. Cuando hablamos de protección ambiental, que es el término nuevo que le estoy agregando a esta parte, entonces cada año la protección ambiental requiere más atención por parte de los ingenieros, ¿no? Entonces los gastos comunes que van a implicar el control de la contaminación en el mundo reflejan que los órganos, que los gobiernos de los países deben intervenir, haciendo la aplicación de leyes estrictas, ¿no? Una de las más importantes es la EPA, ¿no? Que es la de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces la contaminación se divide dependiendo del tipo, pues, si es líquido es el agua, si es gas es al aire o si es sólido los residuos, ¿no? Entonces aquí tenemos en las aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, es un tratamiento que se da las aguas residuales domésticas o las aguas residuales industriales. Entonces, si yo tengo una agua residual doméstica, pues voy a una planta de tratamiento de agua, ¿no? A una PETAR, y hago un tratamiento primario, que es nada más que un tratamiento físico. El secundario, un biológico, y el terciario, un especializado. Entonces, dependiendo de la cantidad o la variedad de desechos químicos producidos en la planta de proceso, hace que en cada caso sea un tratamiento más específico y eso lo hace que se incrementen los costos. Y eso se puede aplicar, por ejemplo, en las curtiembres. Para tratar un residuo sólido, yo hago floculación, hago sedimentación o puedo hacer una filtración. Para las plantas cerveceras, pues hago la reducción de la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, y trato de retener la mayor parte de los sólidos suspendidos. En las plantas papeleras, el tratamiento sería del desecho de los sulfitos, y así en las plantas químicas debería verse siempre qué es lo que habría que considerar
como un contaminante. En los sólidos industriales, ahí ustedes van a tener, lógicamente, los lodos de las aguas residuales, ¿no? Entonces, todos estos materiales peligrosos incluyen sales inorgánicas, compuestos orgánicos, hasta materiales radioactivos. Entonces, cada uno de ellos tiene un tratamiento completamente diferente, porque las características de cada uno de ellos son diferentes, ¿no? Entonces, el lodo se desagua centrifugándolo, lo puede hacer por filtración o simplemente por un tratamiento térmico. Seguidamente haces una digestión que puede ser aeróbica o anaeróbica, o sea, con oxígeno o sin oxígeno, y eliminar compuestos orgánicos en los procesos orgánicos, petroquímicos y papeleros, ¿no? Reduciendo la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno. Sin embargo, muchos compuestos inorgánicos o los orgánicos deben fijarse químicamente para efecto de neutralizar su posición o su grado de reactivación que pueda tener dentro del medio ambiente. En la contaminación del aire, pues ahí lo dice bien claro, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que ver esto con la generación de potencia, electricidad, los vehículos de transporte, la incineración de los desperdicios y desechos realizados por los ciudadanos. Hay 7 contaminantes: ozono, monóxido de carbono, hidrocarburos, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, plomo y material particulado fijo. Ahora sí, vayamos a los diagramas de flujo. Cuando hablamos nosotros de los diagramas de flujo, el diagrama de flujo del proceso es el esquema autorizado que permite estimar el costo y la fuente y que debe ser utilizada en el diseño y en la destinación del equipo. O sea, ¿qué es lo que te da a entender esta parte? ¿No? Lo que te da a entender acá es esto, que los diagramas de flujo mantienen un formato electrónico porque ahora se están desarrollando por software de computación como el AutoCAD, el ChenCAD, el Aspen Plus. Entonces, en el caso que fuera y los diagramas de flujo tuvieran sistemas de instrumentación y control modernos, entonces estos van a usar pantalla de computador a través de las cabinas de control que van a monitorear el proceso, que es lo que nosotros hacemos en la práctica que van a tener mañana. En realidad hay muchos diagramas de flujo que se utilizan para diferentes propósitos, ¿no? La nomenclatura no es estándar y la mayor parte ¿qué es lo que hace una planta? Por ejemplo, los diagramas son símbolos los cuales se escogen de un punto de vista que van a permitir el entendimiento y la simplicidad de cómo es que se desarrolla un proceso o cómo se aplica un proceso para obtener a partir de una materia prima un producto determinado. Entonces, ello hace uso de símbolos y líneas. El diagrama de flujo debe incluir números, nombre de identificación del equipo, presiones, temperaturas, identificaciones, flujos molares, flujos volumétricos y la tabla de balance de materia, que debe estar supeditada a la parte del balance de masas que tendríamos como punto inicial dentro del diagrama de bloques. Entonces, a eso nosotros vamos a tener un diagrama de flujo en el que vamos a encontrar balance de materia y balance de energía para un proceso o para un equipo. Entonces, estos diagramas son una herramienta fundamental para los ingenieros de proceso. Ahí tienen un diagrama de bloques, se representa el proceso o las diferentes partes de un proceso por medio de cajas o rectángulos que tienen entradas y salidas, pero donde se ha producido un cambio. Ahí lo tienen, miren, por ejemplo, esto no es lo ideal, ¿no? Porque acá implica el A, que es el azufre, el B, que es el aire, el A, y el C, que es el agua, y el D, que es el ácido sulfúrico. Este es un modelo de bloques pegado a la parte de la neutralización. El diagrama con equipos, acá se muestran las interrelaciones entre los equipos mayores por medio de líneas de unión rectas con sentido, ¿no? Vamos a tener, y para eso utilizan símbolos. Por ejemplo, acá tienen la serie de símbolos que ustedes van a poder emplear. Mira, por ejemplo, este de acá es un evaporador triple, donde ustedes lo que van a hacer es concentrar a una disolución de hidróxido de sodio, ¿no? Donde vamos a tener que acá el primer vapor separado se va a E, el segundo se va a F, el tercero se va a G. Y este de acá, que es
el licor actúa como agente de calefacción. Y este actúa como agente de calefacción y al final tenemos el producto determinado. Si ustedes se pueden dar cuenta, se entiende solo un diagrama de flujo. Acá tienen para el manejo de fluidos. Acá tienen para una bomba, para un soplador o un ventilador, para un compresor, una turbina o simplemente un ciclón. Esto es para mezcladores, por ejemplo, mezclador de rodillos, mezclador de banda, mezclador de hoja sigma, mezclador de Venturi y mezclador por agitación. A su vez tiene para transportar sólidos y almacenar sustancias. Acá tiene transportador de banda, tanque agitado, tanque de fondo cónico, tanque cerrado, tanque abierto, elevador de canguilones o de sólidos apilados y el gusano. Acá tienen separadores mecánicos, centrífuga, filtro prensa, decantador, filtro rotatorio, malla clasificadora, etc. Este es transferencia de calor, acá es cambiador de calor para calentamiento, cambiador de calor para enfriamiento. Este es un calentador a prueba directo, este es un hervidor de un calderín en una columna de destilación y este es un evaporador, que ya ustedes lo han estudiado. Acá tienen una torre de enfriamiento también, una caldera, un tanque calentado con serpentín y un tanque calentado con chaqueta, ¿no? Serpentín porque ingresa acá el tubo dentro del tanque y la chaqueta porque se cubre al tanque. En transferencia de masa tienen acá una columna, una torre de platos, una columna empacada, un secador rotatorio, un secador de charolas o de bandejas. En los reactores tenemos un reactor agitado con chaqueta, una cámara catalítica, ¿cierto? Quemador de aceite o gas y un reactor tubular. Y en la parte, ahí tienen ustedes los signos convencionales para cuando hablan de una válvula, de una conexión, ¿cierto? Y acá los signos convencionales para la parte de lo que es la instrumentación. Bien, entonces ahí tienen ustedes un diagrama de instrumentación, miren. Ahí se muestra el control y la instrumentación de una planta. Acá está. ¿No? Eso es lo que yo les tenía que mostrar a ustedes dentro de esta parte. Bien, preguntas. ¿Ninguna? Profesor, Sí. una consulta. Estaba viendo los diagramas de flujo y bueno, en el caso de mi grupo hemos tratado de simular los equipos, o sea, tratar de dibujarlos, ¿no? Y formar todo el diagrama. ¿Sería permitido o tendríamos que basarnos en en los símbolos que usted nos ha mostrado? No, son los símbolos referenciales que doy yo. Pero lógicamente tienes que saber utilizar los símbolos. No vas a usar un símbolo cualquiera, ¿no? Ya, profesor, está bien. Ujú. Muy bien. Voy a... Moisés Guamán, ¿Y profesor? propuesta sería la presentación la próxima semana. Claro, sería la propuesta y la aplicación de la mejora. Así, Ajá. ¿verdad? Ujú. Ya, El muchas paso que van gracias. presentando ya avanzaron con su trabajo. El trabajo final de curso no es un trabajo de copia y pega, ¿correcto? Porque ustedes hacen un copia y pega y tendrán lo que corresponde a un 11 nada más. Y eso no les va a ayudar en nada, sobre todo a los que están un poco mal. Entonces se necesita que el grupo se una, lean y saquen un resumen de eso, ¿no? Entonces, al sacar el resumen de eso, ustedes van a tener la opción de poder presentar algo que sea digerible, porque no me van a pedir 2 horas para poder dar una explicación del proceso. Si ustedes lo dominan y saben lo que han hecho, y han hecho un resumen de todo eso, entonces no van a necesitar más que 15, 20 minutos para exponer, ¿no? Y donde ustedes expongan, pues el resto de sus compañeros, como ya saben lo que significa un proceso, un, un trabajo final de curso, que es un proceso industrial, va a tener claro qué es lo que tiene que preguntar, ¿no? Entonces, eso
está dependiendo de cómo es que se va a llevar esto. Y es importante que ustedes sepan que el examen no lo pueden controlar. El examen tiene esa parte, ¿no? Tiene transferencia de masa, tiene que lo que son las operaciones unitarias, tiene los procesos unitarios, tiene los reactores y tiene los diagramas de flujo en los procesos industriales. Eso es todo lo que tiene. Y de ahí va a venir el examen, ¿correcto? Bien, preguntas. Profesor, en cuanto a la mejora que le vamos a hacer a los procesos, bastaría con mínimo una por diagrama o por proceso o dos? No, si es que las hay, lo harás. Y si no las hay, ahí lo dejas. Dices, no presentamos ninguna otra variación. Pero si yo veo que tú me dices, no presento ninguna otra variación y me vienes al examen, a la exposición del trabajo final del curso y si hiciste variación, significa entonces que en la práctica calificada 3 vas a tener 0. Porque no observaste lo que habías puesto al final. ¿Sí me dejo entender? No, más o menos no lo entendí. ¿Perdón? No, no lo entendí muy bien. Lo que pasa es simplemente, tú me puedes decir, en la práctica calificada 13, pero dices, subes y dices, no tengo ninguna variación. Queda tal igual conforme lo presenté en la semana 12. Correcto. Pero vas a la semana 14 y vas a exponer al día siguiente de tu examen y resulta que sí cambiaste, pero no lo declaraste en la semana 13. Entonces, el acta de declaratoria de la semana 13 te hará creador a un 0. ¿Ahora sí me entiendes? Ajá, sí, profesor. Correcto. Profesor, Sí, buenas tardes. Respecto a buenas. mi grupo, tenemos una consulta respecto al balance de materia, porque bueno, estábamos revisando en algunos trabajos ya realizados y básicamente lo que analizan es la de la estamos hablando del proceso productivo del petróleo y lo único que tenemos información es de la torre de destilación y dos equipos más que continúan a la torre de destilación. Porque nosotros con esos valores podríamos hallar los siguientes cálculos, pero la desventaja que encontramos es que no tenemos los porcentajes volumétricos de las sustancias que salen de cada equipo. Entonces, en tal caso, ¿lo dejamos solamente especificado o cómo podríamos manejar esta situación tal vez? ¿Pero cuál es tu propuesta? No, o sea, nosotros lo que estábamos pensando es trabajarlo en función de variables, pero van a ser muchas las variables que vamos a tener que trabajar. Porque como sea, nuestra desventaja ahorita es que no contamos con la proporción de volumen. Supongamos que de un equipo tal está entrando un residuo que se va a tratar, pero no tenemos la cantidad de porcentaje volumétrico de cada residuo que sale. No tenemos esta proporción. Solamente tenemos de 3 equipos. Y no tienes Entonces, cómo buscar la no, información. estamos buscando información, aún no la encontramos. En realidad, profesor, estamos leyendo bastante como grupo, pero no encontramos esos porcentajes. Y si lo trabajamos como variables, más o menos estamos hablando de mínimo unas 80 variables, porque son 80, o sea, es como hay más o menos 58 líneas a partir de la torre de destilación nada más, pero estas 58 líneas comienzan a tratarse, es como que de una máquina tal sale para que alimente a otra, y de esa sale para que alimente, y de la otra regresa a la primera que le mencioné. Entonces, esa es la desventaja que encontramos ahora para el balance de materia, porque para el balance de energía estamos, también trabajamos con variables, pero también por no contar con los datos necesarios,
en los intercambiadores de calor, más que todo por los flujos másicos. Solamente estamos analizando, por ejemplo, en función de qué pasaría si es que el flujo másico de tal entrada aumentase o disminuyese, pero más no podemos hacer tampoco. Correcto. Entonces, no sé cómo usted tal vez nos podría dar la salida de poder trabajarlo. Entonces, tal vez si le puedo presentar para que más o menos lo vea. A ver. Ya, este profesor es el trabajo que le enviamos esta semana. Y para el balance de materia, como le comento, solo tenemos de 3 equipos. De esos 3 equipos, bueno, de la torre de destilación, los residuos van a ir al destilador al vacío, donde tenemos los porcentajes volumétricos. Estos residuos al vacío van a ir al craqueado térmico, donde tenemos, ahí está el balance respectivo. Pero después, por ejemplo, tenemos que el gas y la nafta de la torre de destilación va a entrar, porque lo que está con rojo es entrada, va a entrar a un equipo que se llama nafta HDS, pero no tenemos, o sea, esto sí lo tenemos, lo que va a entrar. Lo que no tenemos, por ejemplo, es lo que va a salir de hidrógeno, de gas desulfurado. Lo mismo sucede para los demás equipos. Como usted puede ver, todo lo estamos trabajando en función de códigos, porque en nuestro diagrama de flujo, aunque aquí no se aprecia mucho, cuando sea después vamos a presentar el AutoCAD, en esta parte están los códigos. Entonces, por eso es que estamos trabajándolo con estos códigos, pero no contamos con esto. Y para el balance de energía, por ejemplo, en nuestro proceso, tenemos una imagen más cercana. Aquí hay un intercambiador de calor donde sí tenemos temperaturas, pero no tenemos flujos másicos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, por ejemplo, aislar el calor y dejarlo en base a esta expresión y comenzar a analizar que, como es un deshidratador, qué pasaría si el flujo másico del gas a deshidratar aumentase, qué pasaría si es que el flujo másico disminuye y qué variables podrían intervenir o cómo afectaría en realidad al producto final que se quiere gas deshidratado, como un aumento o disminución. Eso es básicamente lo que estamos haciendo porque no contamos con flujos másicos, no contamos con porcentajes volumétricos, solo contamos con temperaturas. En realidad es un poco complejo, ¿no? Porque si no tienes la base, no tienes el cálculo que hay que hacer, habría que asumirlo y eso no se puede asumir, pues. Exacto. No, como no se puede asumir, pues vas a tener que dejarlo tal cual. Así en función de variables nada más. Sí, no quedaría otra cosa. No hay otra Eh, forma. Porque sí, ya, sería absurdo pedir que te hagas eso porque iría en contra de todo lo que significa el concepto de lo que es balance de materia. Podríamos partir de una base de cálculo, pero si los grados de conversión no los tenemos, mejor no se hace nada, ¿no? Y se presentan tal cual están, solo con el análisis con como la le poca estoy información que comentando. se tiene. Solo con ¿Mm? el análisis que le estoy comentando de un aumento o Sí, disminución en el flujo másico, porque aquí nosotros estamos asumiendo también que la capacidad calorífica es constante, a pesar que los tramos de tubería son largos y es posible que la temperatura aumente. ujú, Eso, pero lo asumimos constante. Entonces, así nada más, una explicación sí, breve al queda proceso. tal cual. Ya, profesor, muchas Sí. gracias. ¿Alguien más? Explicado, no tengo ningún problema entonces, para los efectos de que el próximo miércoles a las 3 de la tarde van a rendir su examen. Mañana hay la práctica de 10 a 12 y de 12 a 2, ¿no? ¿Cierto, Francisco? Sí, ingeniero, así es. Entonces, mañana la práctica empieza a las 11. Ambos Una, turnos una sola asistirían. no va a haber, porque es para la planta de evaporación. Para el caso de la planta de evaporación, ustedes, deben tomar en cuenta
que debido a esto de las restricciones que se están generando, vamos a solamente considerar a 2 estudiantes por grupo que deben ir para mañana. Si tú como coordinador o como delegado crees conveniente que pueda ir el coordinador con otro más, con alguien diferente al que estuvo la semana pasada, o si quieren que vayan 2 diferentes, eso ya depende de la coordinación del grupo mismo. Los que no van a asistir a la parte virtual, a la parte presencial, van a ser virtual conmigo a las 12 del día, ¿sí? ¿Está bien? Francisco. Sí, sí, ingeniero. Entonces, a las 11 se daría inicio al laboratorio presencial para ambos agrupamientos, ¿no? Que en este caso asistirían 2 integrantes por grupo. Cada grupo. Sí. Son Y al 4, mediodía. Ujú. son 8 grupos por todo, ¿no? Sí, así es, 8 grupos son. Entonces habrían 16 estudiantes nada más adentro. Claro. Me envías por el WhatsApp, me envías quiénes son los 16 estudiantes que van a ir mañana y el resto se presenta conmigo mañana a las 12 para hacer la práctica virtual. Ahí se le va a Entendido. explicar a través de un video todo lo que la operación y el manejo de la planta automatizada de evaporación. ¿Sí? Entendido, ingeniero. Me pondré en coordinación con mis compañeros y le estaré enviando la lista de quienes asistirán de manera presencial el día de mañana a las 11. Muy bien. Entonces sí quedamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no hay pregunta alguna, entonces